Vale. Pues nada, vamos a empezar la formación. Esta es una formación para el personal que ya tenga pues, ciertos conocimientos en dirección por objetivos. Y lo que vamos a ver hoy específicamente es, bueno, pues vamos a hacer una brevísima introducción a la DPO porque hay gente que se conectó ayer a la píldora básica y pues para hacer un poco de recapitulación de lo que vimos ayer, pues vamos a hacer un breve recorrido por pues, conceptos que vimos ayer claves. Luego vamos a pasar directamente a la parte de elaboración de proyectos, luego les explico por qué justamente vamos a ver esta parte, y luego vamos a profundizar un poquito en la parte de formulación de objetivos e indicadores, ¿vale? Entonces, empezando por lo que más o menos vimos ayer. Ya todo el mundo sabemos qué es dirección por objetivos y ya lo explicamos ayer, es esa técnica de dirección que nos permite centrarnos en los objetivos que queremos lograr en un determinado periodo de tiempo y a partir de ahí establecer pues, los proyectos, acciones que hay que llevar a cabo para lograr esos objetivos, ¿no? Esto lleva en implantación desde el 2018, cuando se hizo una prueba piloto en el Servicio Canario de Empleo. A partir de ahí se elaboró el primer marco de referencia, se implantó ese sistema simplificado que permitía pues, que los distintos departamentos fueran implantando paulatinamente la DPO. Eso fue en el periodo 21-23. Y ya, pues desde el 2024, pues ya estamos trabajando con el nuevo marco de referencia de DPO del periodo 24-27. Y esto pues nos va a permitir pues ya contar con una implantación completa de la DPO, ¿vale? Un poco los antecedentes. Como ya vimos y como ya todo el mundo sabrá, digamos que la DPO tiene como este sistema troncal, digamos, céntrico, donde tenemos el PEOPCAN, que es un elemento nuevo con respecto al sistema simplificado, que a su vez está formado por los planes estratégicos departamentales y los POA, es decir, la estrategia y pues el conjunto de proyectos que se ejecutan en cada anualidad. Y pues bueno, aquí tenemos como todo la estructura, ¿no?, de la DPO en este nuevo modelo. Lo que está en blanquito era del modelo anterior, lo que se quedó, y lo que está en amarillo fue lo que se incluyó para este nuevo periodo de programación. Tenemos la parte de la gobernanza aquí por la derecha, que como ya bien todos saben, la parte estratégica corresponde más a los departamentos, aunque los centros directivos también participan un poquito. Y los planes operativos anuales sí que pues los gestiona cada centro directivo. Y luego, por aquí tenemos toda la escala de objetivos, que eso es pues, un aspecto que hay que tener siempre presente y tenerlo en la cabeza, ¿no? Que tenemos siempre como una escalera de objetivos que nos va a permitir ir de lo más estratégico a lo más operativo. Y luego todo el sistema de indicadores comunes que va a soportar todos estos objetivos que tenemos aquí, ¿vale? Y esto es como más estructura, creo que es una estructura un poco más visual. Tenemos la parte estratégica, donde aquí tenemos una figura clave que son los responsables PET. Luego tenemos la parte operativa, que son los POA, tenemos los proyectos y todos los elementos que están asociados al proyecto. Y aquí tenemos determinadas figuras clave, que son los responsables POA y los responsables de proyecto. Y luego tenemos todo el sistema de indicadores comunes, otro resumen, digamos, otra estructura del modelo, ¿vale? Pero bueno, sobre todo por repasar estas tres figuras que son importantes en el modelo. Y específicamente vamos a ver toda esta parte, la parte de los proyectos, de cómo se elaboran y de un poco técnicas para poder elaborar proyectos y también técnicas para poder identificar los indicadores para poder medir los objetivos. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que esto es una labor que está ahora mismo centralizada en el ISTAC, pues creemos que es necesario pues, darle un poco de guía sobre la forma en la que hay que formular indicadores para que luego a la hora de solicitarlos al ISTAC sea mucho más sencillo y los acepten más rápido, digamos, ¿vale? Y porque no deja de ser otro elemento más de la TPO y que sepan formularlos correctamente, pues es necesario, ¿vale? Y al final la parte estratégica, pues esto está más asociado, como les dije, al departamento. Esto se elaboró ya en el 2024. Sí es verdad que pueden haber determinados cambios en objetivos estratégicos y específicos, pero bueno, eso digamos que es formación que habría que dar más específicamente a las personas que se tengan que encargar de esto, ¿vale?
Así que en este caso nos vamos a centrar en toda esta parte. A ver si pasa esto. Vale. Entonces, en la parte de elaboración de proyectos, lo primero, pues el POA, los planes operativos anuales, están compuestos por una parte por los proyectos, es decir, todas las acciones que se van a ejecutar en ese año, y a su vez estos están compuestos por una serie de actividades, los objetivos operativos que se desean conseguir y los recursos necesarios para poner en marcha el plan. Y obviamente hay una parte importante de los POA que son pues la elaboración y gestión de las cartas de servicios y la autoevaluación de las cartas de servicios. Y para este nuevo periodo 2025 también una parte importante de los POA debe ser la parte de simplificación de los procedimientos, ¿vale? Que esto, pues bueno, ya quien haya visto las evaluaciones que hacemos, pues es un elemento que vamos verificando que está en los departamentos, bien centralizado en la Secretaría General Técnica, bien por centro directivo, ¿vale? Entonces, los POA. Esta es una parte, yo creo, bastante interesante, que la verdad es que no habíamos tratado en ningún otro tipo de formación. O sea, sí es verdad que, pues, en reuniones de asesoramiento y cuando la gente nos lo iba preguntando, pues, lo comentábamos, o sea, y resolvíamos estas dudas, pero nunca lo habíamos tratado en una formación específica. Entonces, la parte de aprobación de los POA, pues bueno, tiene sus cositas. Lo más importante es que ya todos sabrán, porque hemos dado la chapa con eso, tiene que haber una resolución firmada por el titular del centro directivo, porque si no, eso significa que hay proyectos que se están ejecutando sin la supervisión del titular, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta resolución tiene que aprobarse con carácter provisional, solo provisional. Todo ese tema de provisional y extraordinario era anterior, o sea, fue pues una nomenclatura que se utilizó antes de que se aprobara el PGOPCAN, pero ya que está aprobado el PGOPCAN, ya simplemente se aprueban las resoluciones provisionales, ya no provisionales extraordinarias, ¿vale? Esto se hace antes del 31 de octubre de cada año, ¿vale? Entonces, para el POA 2026, pues el 31 de octubre, antes del 31 incluido, tiene que estar aprobada la resolución provisional, ¿vale? ¿Y qué tiene que estar, o sea, qué tiene que incluir esta resolución? Pues poca información. El nombre del proyecto y la aplicación presupuestaria asignada, que son las letras A y E del apartado 1 del artículo 2 del decreto 88/2023, ¿vale? Es decir, que de aquí al 31, pues cada centro directivo hará pues la reflexión de los proyectos que se van a ejecutar en 2026, que pueden ser perfectamente proyectos de continuidad del 25, incluso del 24, y pues lo único que hay que incluir es el nombre del proyecto y la aplicación presupuestaria. Eso como mínimo, ¿vale? Eh, Luego ya tienen hasta el 31 de marzo del año siguiente, es decir, 31 de marzo de 2026 en este caso, para aprobar la resolución definitiva, que tiene que contener todos los elementos del apartado 1 del artículo 12, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que aquí hay una cosa importante que hay que comentar, y es que si la resolución provisional ya se aprueba con el contenido, con todo el contenido del apartado 1, es decir, cogen todo el contenido del apartado 1, lo ponen en la resolución por proyecto, ya no haría falta emitir una resolución definitiva a 31 de marzo. Ya directamente, si todos esos proyectos y sus dotaciones presupuestarias aparecen en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, pues ya automáticamente pasan a ser definitivos, ¿vale? Esto es importante, es decir, si tienen el contenido mínimo a 31 de octubre, sí que tienen que sacar resolución definitiva a 31 de marzo del 26, pero si ya a 31 de octubre, por lo que sea, porque son todos proyectos de continuidad y ya tienen toda la información de los proyectos que se van a ejecutar en el 26, los pueden añadir en la resolución provisional, y si ya luego aparecen en la ley de presupuestos, ya directamente pasan a ser definitivos y no haría falta sacar una resolución definitiva, ¿vale? Nosotros con la Dirección General de Modernización hemos sacado un modelo POA vamos, que lo pueden coger y ya con eso puedes rellenarlo con la información que tienen, que yo, vamos, pienso que es muy cómodo porque ya tienen como todos estos elementos del apartado 1 y pues solo tienen que ir traspasando la información que tengan de los proyectos, ¿vale? Esto por un lado. ¿Qué pasa también con las resoluciones? Que, pues como saben,
hay determinadas situaciones en las que hay que modificar una resolución. Y aquí entra en juego una cosa muy importante y es una cláusula específica que se recomienda añadir en en las resoluciones que permite que, o sea, que no haga falta en todo momento modificar la resolución. Y me explico. Esta cláusula aparece en el modelo, pero la he puesto aquí, que es una cláusula que indica pues, que se delegan los responsables de proyecto de Triskel la modificación de ciertos apartados, o sea, ciertas letras del apartado 1 del artículo 12, que justamente son estas de aquí. Pues las actividades, los recursos y los indicadores, ¿vale? Entonces, si hemos añadido esa cláusula en la resolución, solo habría que sacar una modificación en caso de que se incluya un nuevo proyecto para el periodo de programación o se elimina o suspenda otro proyecto que en un momento se había puesto que se iba a ejecutar y que finalmente, por lo que sea, no se va a ejecutar. Y, que esto también es importante, que haya algún cambio en cualquiera de los elementos que contenga la resolución eh, de los que, vamos, de los que no están en estos apartados, el resto de los apartados del artículo 1. ¿Y qué pasa si no hemos añadido esta resolución, o sea, esta cláusula específica de delegación? Pues ahí ya es un poquito un problema. Nosotros siempre recomendamos añadirlo y de hecho está en el modelo. ¿Por qué? Porque si no se añade, eso quiere decir que cualquier cambio que haya en el proyecto hay que sacar una modificación de la resolución, ¿vale? Incluso si se cambian actividades. Y esto, obviamente, para hacer todo más flexible, no es lo ideal. Entonces, en este caso, si no se incluye esta cláusula, pues habría que sacar una modificación en caso de lo mismo, inclusión de un nuevo proyecto, eliminación o suspensión y lo que acabo de decir, cualquier cambio en la información del proyecto. Así que, recomendación final, que añadan esta cláusula y de esa manera están permitiendo que haya cualquier cambio en todas estas tres cositas y que no afecte en nada la resolución, ¿vale? Entonces, ay, a ver. ¿Qué pasa? Que el resto de apartados, o sea, el resto de letras que se incluyen en este apartado, que sí que vamos a incluir en la resolución, vamos a tener que estar, o sea, ser cuidadosos con que si cambian en algún momento del proyecto, vamos a tener que sacar una modificación. Y esto es el responsable del proyecto, que aquí hago un inciso, y es que justamente en el modelo que tenemos se puede añadir el nombre de la persona, el nombre del responsable del proyecto, o bien el número de RPT, ¿vale? Que nosotros recomendamos que incluyan el número de RPT, ¿para qué? Pues para que si cambia el responsable del proyecto y tiene el mismo número de RPT, pues que no tengan que estar sacando la resolución. Y también por temas de privacidad, porque, bueno, en ciertos departamentos hemos visto que como las resoluciones se tienen que colgar en el portal de transparencia, pues que pues por temas de protección de datos es mejor no poner los nombres de las personas, sino el número RPT. Entonces, esto tiene ventajas por todos lados. Protegemos la privacidad de la gente y, por otro lado, si hay algún cambio en la responsabilidad del proyecto, no hace falta sacar una resolución, a no ser que, por lo que sea, cambie el número de RPT, que en ese caso sí haría falta. Y bueno, los objetivos operativos en caso de que se incluyan en la resolución y cualquier otro tipo de información que se plasme. Es decir, lo que está en la resolución, en el caso de que cambie para el proyecto, hay que sacar una modificación de la resolución. Y en caso de que se incluya algún proyecto nuevo o se elimine alguno que se estaba ejecutando, también, ¿vale? Pero lo dicho, es importante que incluyan esta cláusula, que como les digo, está también en el modelo, porque así les permite que si hay cambios en el resto de elementos, pues no tengan que estar sacando resoluciones porque es una cosa muy tediosa y sin sentido, ¿vale? Seguro que aquí tienen muchas preguntas, así que bueno, luego volveremos aquí, si hace falta, vuelvo a recalcar algunas cosas o lo vuelvo a explicar si hace falta, ¿vale? Luego, en cuanto a la ejecución de los POA, pues al final el responsable de POA tiene que hacer un seguimiento continuo de los proyectos que están incluidos en su centro directivo y aquí pues nos podemos encontrar con muchísimas casuísticas. Hemos puesto un poquito para todo lo que nos llega, pero son como las más comunes. En todo caso, si en algún momento hay dudas y tienen una casuística diferente a la de aquí o lo que sea, nos avisan y depende del caso, pues hay que
hacer una cosa u otra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar cuando estamos ejecutando proyectos? Pues lo que les dije, que surja un nuevo proyecto que antes no se había identificado por lo que sea y que ahora es necesario incluirlo. Pues no pasa nada, se puede sacar una nueva resolución. Mientras la primera que se haya sacado un plazo, luego se pueden hacer tantas modificaciones como se quiera. Obviamente no es lo ideal, pero por ustedes, porque es mucho ajetreo y es mucho más fácil que ya de primeras tengan todos los proyectos identificados, pero bueno, sabemos que puede pasar y no hay problema, pueden sacar todas las resoluciones, todas las modificaciones que necesiten, ¿vale? ¿Qué pasa si un proyecto cambia de alcance? Pues, como les digo, esto luego depende de cada caso, ¿eh? Pero en general sí se puede mantener perfectamente el proyecto en Triskel explicando en los comentarios el cambio de alcance que ha habido, pues que han cambiado completamente las tareas porque al final no se puede ejecutar, vamos, lo que ustedes quieren explicar en comentarios lo explican por qué se ha producido ese cambio de alcance, ¿vale? Eh, si un proyecto se elimina, pues lo mismo. Si un proyecto se había incluido en las resoluciones iniciales, finalmente no se va a ejecutar por lo que sea, pues también hay que sacar una modificación de la resolución para que eso quede un poco por escrito. No basta con eliminarlo solo de Triskel. Un proyecto cambio de responsable, lo que les dije antes, si en la resolución sí que aparecen los nombres de las personas, sí que hay que sacar una resolución. Si tenemos el número de RPT, en principio no haría falta, ¿vale? Y si un proyecto no se puede ejecutar en el año previsto y debe incluirse en el POA del año siguiente, pues no hay ningún tipo de problema. O sea, esto es más bien para aquellos que habían previsto pues que en el 2025 se iba a ejecutar un proyecto que solo se iba a ejecutar en el 25 y de repente dicen, es que hay muchos retrasos y al final tengo que ejecutar ciertas actividades en el 26. Pues no hay ningún tipo de problema. Se incluye en el POA del 26 y ya está, ¿vale? En ese sentido es bastante flexible, no es tan rígido. O sea, lo que hayan decidido al principio del 25 no va a misa, ¿vale? Hay muchos cambios en los proyectos porque muchas veces no dependen ni de los responsables, así que eso está totalmente permitido, ¿vale? Entonces, ya llegando a la parte de proyectos, ¿vale? ¿Por qué explicamos esto? Porque al final, si sabemos idear bien un proyecto y diseñarlo, pues vamos pues, a centrar el tiro, ¿no? Y a definir todos los proyectos de manera correcta y evitamos, pues, tener que hacer cambios luego en resoluciones, ¿vale? Entonces, para poder idearlo, siempre hay que tener en mente, digamos, esa escalerita de objetivos que tenemos. Partimos de los objetivos estratégicos, formados por los departamentos, los objetivos específicos que son a propuesta de los centros directivos y luego ya tenemos la parte de proyectos y objetivos operativos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros en la parte de proyectos tenemos que tener en mente siempre cuál es la estrategia que se ha definido en el centro directivo, es decir, objetivos estratégicos y objetivos específicos. ¿Por qué? Pues porque nuestro proyecto tendrá que dar respuesta en última instancia a los objetivos específicos que se hayan formado en el centro directivo, ¿vale? Y aquí pongo un ejemplo. Imaginemos que el objetivo estratégico que se ha definido en un departamento es garantizar la seguridad informática de todos los trabajadores de la Administración Pública Canaria, ¿vale? Y que un centro directivo ha propuesto como objetivo específico asegurar que el 10% de los procedimientos cuentan con un control efectivo de seguridad informática. Vale, a partir de ese objetivo específico, un responsable del proyecto tiene que decir, vale, ¿cómo doy yo respuesta a este objetivo específico que ha definido mi centro directivo? Pues voy a diseñar un proyecto. Y un proyecto puede ser, por ejemplo, creación de una herramienta que asegure la seguridad informática, ¿vale? Y de aquí ya sale el último escalón de objetivos que tenemos, que es reducir en un 90% el número de vulnerabilidades de seguridad, ¿vale? Eso es para que se hagan como una idea de cómo tiene que ser ese proceso de ideación. Ahora vamos a entrar a cómo se hace esa ideación específicamente. Entonces, ¿cómo se hace? Pues lo primero que hay que hacer pues, es identificar una necesidad o problema que hay que resolver, en este caso, dar respuesta al objetivo específico que haya formado el centro directivo, ¿vale? Ahora vamos a entrar en cada punto en detalle, pero bueno, esta es como el recorrido básico que habría que hacer. Una vez hecho eso, pues defino mis objetivos, que es lo que yo quiero conseguir en el proyecto, y los indicadores.
desarrollo mi programación de actividades para el periodo, todas las actividades que yo quiero hacer, ¿vale? Detecto los recursos necesarios, esto es muy importante y muchas veces no se hace este trabajo de manera adecuada y eso lleva a que finalmente un proyecto no se pueda ejecutar. Y la asignación de responsabilidades en última instancia, ¿vale? Esto es como lo ideal. Puede ser que alguien coja y diga, pues es que a mí me es más fácil coger y decir, vale, después del punto 1 yo prefiero decir qué actividades tengo y a partir de ahí, pues los objetivos, ¿vale? O sea, al final esto es un poco, esto es teoría, pero luego la práctica, cuando cada uno se pone a diseñar el proyecto, pues depende mucho, ¿vale? Pero bueno, estos son como los puntos claves que habría que seguir. Entonces, la primera parte, lo que les dije antes, de identificar los objetivos específicos de mi centro directivo. Al final, el centro directivo ha elaborado una serie de objetivos específicos en función de sus competencias y, por lo tanto, todos los proyectos que saquen ustedes pues tendrán que ir a dar cumplimiento a esos objetivos del centro directivo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un objetivo específico que es, por ejemplo, reducir el abandono escolar y mejorar las tasas de titulación en las enseñanzas de régimen especial a través del desarrollo de medidas específicas para estas enseñanzas. Vale, aquí, pues claro, nosotros nos encontramos con este objetivo y decimos, bueno, pues, ¿cómo voy a formular yo aquí un proyecto? Pues hay una serie de preguntas que nos podemos hacer para formular este proyecto, ¿vale? Pues, ¿cuál es el problema en este caso que hay que resolver? ¿Cómo se puede mejorar esta situación? Y quiénes son finalmente los interesados, ¿vale? Entonces, bueno, estas son preguntas, pero seguro que en el momento de hacerlo, pues hay muchísimas más porque lo que digo, esto es muy teórico, pero luego en la práctica, pues hay que ver en función pues de las competencias que tenga cada servicio, ¿vale? Pero bueno, el proyecto, por ejemplo, que podría dar respuesta a este objetivo es el proyecto integral de apoyo a los estudiantes en enseñanzas de régimen especial, ¿vale? Entonces, una vez tenemos el proyecto, tenemos que definir los objetivos del proyecto, ¿no? Entonces, esto es muy importante y seguro que ya, pues, quien lleve con esto tiempo, pues, lo tiene en mente, pero hay unas reglas básicas de formulación de los objetivos y es que tienen que cumplir con el acrónimo SMART, ¿vale? Que esto nos va a llevar, a su vez, a hacernos una serie de preguntas que ahora son las que tenemos aquí, ahora les cuento. Pero básicamente el acrónimo SMART nos viene a decir que el objetivo que definamos tiene que ser específico, es decir, tiene que estar detallado, tiene que ser medible, esto es súper importante y ya lo recalqué ayer mucho y lo vuelvo a recalcar, si un objetivo no es medible, no me sirve, o sea, yo tengo que ser capaz de medir si finalmente voy a poder lograr ese objetivo que me he marcado. Tiene que ser alcanzable, esto también es muy importante. En la parte de proyectos y los objetivos operativos a lo mejor no es tan, la parte de alcanzable pues no tiene tanto sentido. Eh, esto es más pues, para objetivos estratégicos y específicos, que hay que ser muy conscientes de que sean alcanzables, pero bueno, no está de más decirlo que ustedes tienen que ser conscientes de que ese objetivo lo tienen que alcanzar. Entonces, pues, tiene que ser, que es el siguiente punto, realista, ¿vale? También. Y obviamente relevante para lo que yo quiero desarrollar, para la necesidad que tengo, ¿vale? Y luego que trabajen el tiempo, que bueno, esto al ser una regla universal, pues hay que decirlo, pero realmente en el caso de objetivos estratégicos y específicos, pues el tiempo lo marca casi que la propia programación, que es el 24-27, y en el caso de los objetivos operativos, pues depende del proyecto. Aquí, si tienen un proyecto que es plurianual, pues podrán seleccionar un periodo, ¿no? Para el objetivo, pues decir, pues yo de aquí a que finalice este año, porque es anual, o sea, es plurianual y quiero medirlo anualmente, pues quiero conseguir esto. Nosotros creemos que es la forma más adecuada de hacerlo, para proyectos plurianuales, si de verdad quieres saber si están siendo efectivos, si estás consiguiendo lo que pretendes, pues es más fácil hacer un seguimiento anual que, pues, que lo hagas al final del periodo, ¿vale? Vamos, desde nuestro punto de vista. Luego es verdad que pues es más difícil, ¿no? Estar haciendo ese seguimiento con menos periodicidad, pero creemos que el año es un tiempo asumible. Entonces, en función de esta regla de formulación, pues en el momento de decidir qué objetivos queremos formular, pues nos podemos hacer muchas preguntas. Aquí hemos puesto unos ejemplos, pues qué se quiere conseguir con ese proyecto, ¿no? Es una reflexión de qué se quiere conseguir, si de verdad
esto está dando respuesta al objetivo específico que se ha marcado, a quién va dirigido y cuándo debo alcanzarlos, que es lo que dijimos de ahora mismo de la temporalidad, ¿no? Si lo tengo que alcanzar este año o en 2, 3 o 4 años, ¿vale? Y una vez creados, una vez ya los tenemos redactados, pues también podemos pararnos un poquito y pensar, vale, el objetivo que yo he formulado de verdad es alcanzable, de verdad lo puedo medir y es relevante, o sea, un poco a escoger todas estas reglas de formulación y ir haciéndonos preguntas si de verdad estamos cumpliendo con cada una de ellas, para asegurarnos de que de verdad es un objetivo bien formulado, ¿vale? Y aquí ya tenemos un ejemplo de objetivos operativos para este ejemplo de proyecto que teníamos antes. Pues un objetivo operativo de ejemplo es el de crear 2 programas de apoyo académico adaptados a las necesidades individuales de los estudiantes y otro puede ser implementar un sistema de mentoría personalizada para la mejora del rendimiento de los estudiantes. ¿Vale? Vale. Ahora la parte de indicadores, ¿vale? Aquí tenía, o sea, antes vimos la parte de objetivos, pero como les dije antes, también es muy necesario poder medir la consecución de un objetivo. ¿Y cómo se hace esto? Pues con indicadores, ¿vale? Y aquí pues hay una serie de preguntas que también nos podemos hacer a la hora de hacer esa reflexión de los indicadores que queremos asociar a nuestros objetivos. Y lo mismo que antes, lo que ya les comenté, esto al final tiene el apoyo del ISTAC en todo momento, pero eso no quita que en el momento de definir el indicador, pues tengan que tener en mente todos estos aspectos, porque es que al final ellos le van a hacer la revisión y es mucho más fácil que ya pues tengan los conocimientos básicos para poder hacer esa formulación y esa propuesta de indicadores y que ellos ya simplemente pues puntualicen algunas cositas, ¿vale? Entonces, ¿qué nos podemos preguntar? Pues, ¿cómo podemos medir ese objetivo? ¿Qué unidad de medida se adapta mejor para lo que queremos medir? Y esto es muy importante, si puedo obtener los datos, porque hemos visto mucha gente que incluye indicadores para los que no tiene acceso directo, es decir, no puede obtener fácilmente los datos y al final eso dificulta muchísimo el seguimiento, ¿vale? Hay que tenerlo muy presente. No, si no puedo obtener los datos, al final el objetivo no es medible y por lo tanto no me sirve. Así que hay que tenerlo muy presente. Y una vez creados los indicadores, pues también nos podemos hacer una serie de preguntas. Y es que si de verdad esto se puede medir de forma precisa y clara, si puedo hacer un seguimiento que está un poco asociado a esa parte de obtención de datos y si es relevante para lo que quiero medir, ¿vale? Y luego aquí ya tenemos recomendaciones de cómo tendrían que formularse los indicadores, ¿vale? Que es lo que ya también comentamos ayer y volvemos a repetir. Un indicador, pues, es recomendable que se formule como, pues, número de, porcentaje de o tasa de y demás, en plan, que tenga unidad de medida clara y no como incremento de, aumento de, porque el incremento de o aumento de es lo que queremos conseguir en última instancia, ¿vale? Entonces, es importante evitar estas cositas y ser un poquito más precisos para saber específicamente qué es lo que vamos a medir. Y otra cosa que también hemos visto en los indicadores es que ponen mejora de, y al final mejora de, y el ISTAC se los dirá seguramente, pues no te permite medir, o sea, al final es, vale, ¿cómo mido esa mejora? Tengo que tener un indicador, ¿vale? Y bueno, y aquí que seguramente todos los tenemos claro, pero que recordar que hay una diferencia entre objetivo, indicador y meta, ¿vale? Objetivo es lo que queremos conseguir, indicador es lo que nos va a permitir medir el grado de consecución y la meta es ese valor final al que queremos llegar. Y aquí tenemos un ejemplo. Es incrementar el empleo de la población joven de Canarias, el indicador, la tasa de desempleo juvenil y la meta, el 30%, ¿vale? Ahora cuando sigamos con el ejemplo del proyecto, pues ahí tenemos más ejemplos de objetivo, indicador, meta para que lo vean. Aquí, por ejemplo, ya teníamos los objetivos operativos, los dos de antes, y ahora les añadimos los indicadores de realización en este caso. Para el primero, crear 2 programas de apoyo académico adaptados a las necesidades individuales de los estudiantes, pues podemos poner como indicador número de módulos de apoyo individualizados creados, porque esto me permite saber operativamente si estoy llegando a ese objetivo. Y el otro, para la implementación de un sistema de mentorías, pues el número de tutorías personalizadas puestas en marcha, ¿vale?
Luego veremos también la parte de específicamente diferencias entre los indicadores de resultado y realización, que a veces también cuesta un poco ver. Luego, la parte de las tareas, esto es bastante sencillo, pero bueno, un poco para que tengan en mente, pues que un proyecto se divide en actividades y estas a su vez se pueden dividir en tareas más específicas y realizables, ¿vale? La ordenación secuencial de las actividades, yo creo que todos tenemos claros, pero bueno, es una parte importante del proyecto y ahora les explicaré, pero hay que saber cómo se coordinan y complementan, etcétera, todas estas actividades. Entonces, por ejemplo, para el proyecto que teníamos, pues podemos establecer dos actividades genéricas, ¿no? Que a su vez se van a subdividir en tareas más específicas. Es decir, siempre es ir de lo más genérico a lo más específico, al igual que en todo el modelo, ¿no? Vamos de los estratégicos, de los objetivos estratégicos a los objetivos operativos, pues de los proyectos vamos a tareas más realizables y concretas, ¿vale? No lo dije al principio, pero bueno, les pasaremos esta presentación y también la colgaremos en el entorno colaborativo con la grabación de la sesión, ¿vale? Y lo que les acabo de comentar, no basta solo con definir tareas, sino que para poder, pues, incluso hacer una aproximación de los recursos necesarios, es importante saber cómo se organizan las tareas, cómo se complementan, cómo se suceden y cómo se coordinan. Es decir, cómo se organizan, pues ver qué tareas y actividades realmente dan cumplimiento a esos objetivos que yo me he marcado, ¿no? Decir, vale, pues con estas actividades voy a ser capaz de obtener toda la información que me va a permitir saber si estoy cumpliendo con un objetivo, cómo se complementan, ¿vale? O sea, qué tareas se tienen que desarrollar simultáneamente a la vez. Luego, cómo se sucede, es decir, si tengo que realizar una tarea para terminar la otra, ¿vale? Y cómo se coordinan. Y esto también es interesante porque a veces de los resultados de una actividad, pues puedes lograr objetivos de otra actividad, ¿vale? Un poco, pues, la secuenciación y priorización de actividades, pues, es esto, ¿no? El saber cuál tiene que hacerse primero o cuál me puede llegar a estancar a la hora de elaborar el proyecto, un poco toda esa parte más de gestión. Y luego tenemos la parte de los recursos, que esto es un aspecto en la que pues no mucha gente se para a pensar y esto provoca pues que muchos proyectos se queden sin ejecutar, ¿vale? Y no digo solo por la falta de recursos económicos, sino también por la falta de recursos humanos, porque todo el mundo sabe que aquí pues la DPO no es el único trabajo que hay, que tienen más tareas en su día a día y al final pues es muy importante saber si los recursos con los que voy a contar pues van a poder sacar adelante el proyecto, ¿vale? Entonces, pues dicho esto, ¿qué hay que hacer para detectar los recursos necesarios para el proyecto? Lo primero, pues identificar cuáles van a ser las unidades o personas responsables de cada actividad y valorar y dimensionar cuáles van a ser los recursos necesarios, ¿vale? Recursos también incluyendo materiales y tecnológicos, ¿vale? Entonces, de la diferencia entre esas competencias y recursos requeridos y lo que yo realmente tengo ahora mismo, pues me va a permitir hacer una previsión de gastos, ¿vale? Lo primero, pues lo que ya dijimos, la principal recomendación es hacer una reflexión muy exhaustiva de los recursos que voy a necesitar en cada momento en el proyecto, ¿vale? Y para hacer esto, pues también, pues como siempre, tenemos una serie de preguntas que nos podemos hacer para ver si de verdad la persona que yo voy a asignar, pues es la adecuada para llevar a cabo esta tarea. Pues, por ejemplo, si la persona que voy a asignar tiene esa experiencia necesaria para ejecutar el proyecto y si ha trabajado en proyectos similares, si tiene las habilidades técnicas necesarias, si tiene de verdad disponibilidad para poder realizar esas tareas, si está motivada para, para hacer esto, porque al final, pues muchas veces con lo de la DPO, pues se ve como una carga adicional y es importante hacer un trabajo de formación detrás y de comunicación para que le vean como el sentido y el uso a todo esto.
si se requieren materiales y medios tecnológicos específicos para desarrollar la tarea y, pues, en última instancia, si es necesario realizar contrataciones y utilización de recursos externos para llevar a cabo el proyecto, ¿vale? Y luego, una vez hayamos detectado los recursos que vamos a utilizar en cada actividad, una cosa que sí que pueden hacer también es ver si es posible que estos recursos se utilicen también en otros proyectos, ¿vale? Ver posibles complementariedades con otros proyectos para el ahorro de los recursos. Y si efectivamente lo que yo necesito excede de lo que tengo, pues aquí habrá que ver qué se hace, ¿vale? A lo mejor disminuir el alcance del proyecto o aumentar los recursos económicos del mismo, hacer más contrataciones externas, lo que sea, pero siempre hay que hacer un adecuado dimensionamiento de los recursos que necesito para evitar pues que, que finalmente no se ejecuten, ¿vale? Y luego la parte de asignación de responsabilidades. Una vez ya sepamos qué personas van a estar asociadas a cada actividad, pues será necesario hacer ahí un trabajo de que esa persona pues sienta que de verdad pues tiene que estar detrás del proyecto y pues para ello hay determinados mecanismos que se pueden utilizar, ¿no? Bueno, lo que ya les dije, la formación, obviamente. Si la gente está formada, sobre todo en el uso de Triskel, pues va a ser mucho más fácil que asuman la responsabilidad y estén en la herramienta actualizando constantemente la información. Ser transparente con la información que se transmite en cada momento, que haya buena comunicación y coordinación y obviamente que el trabajo esté equilibrado. Y aquí la parte del plan de recursos es importante porque te permite ir distribuyendo la carga de trabajo de forma adecuada, que esto es el famoso plan de recursos que tenemos en Triskel, que está ahora mismo en configuración para que cambie, porque ahora como está, pues no nos permite hacer bien esta asignación de carga de trabajo a los recursos. ¿Vale? Entonces, bueno, como ya saben, toda la carga de información se hace en Triskel. No vamos a explicar en esta sesión la herramienta porque en noviembre va a haber una sesión específica que va a impartir directamente a la gente de Triskel. Ayer sí es verdad que hicimos un repasito muy breve para la gente que no había visto nunca la herramienta, pues para que más o menos supiese qué es lo que hay en Triskel, pero bueno, ya en la siguiente sesión que impartirán ellos, pues ya entrará en detalle en cómo trabajar ya directamente en la herramienta. Pero bueno, creo que aquí la mayoría ya ha tenido que trabajar con ella y más o menos ya la entiende. Entonces, manuales tenemos el manual completo, digamos, sobre el manejo de Triskel. Hay un manual específico sobre la asignación de recursos, que repito, este va a cambiar porque va a cambiar toda la configuración. Probablemente cambie a partir de enero. Cuando eso ocurra, los llamaremos y haremos un seminario web o lo que sea para que sepan cómo se va a configurar esta parte y pues evidentemente haremos un manual específico cuando esté la nueva configuración montada. Pero bueno, ahora en el entorno colaborativo tienen el manual específico de cómo se hace esa asignación ahora mismo, ¿vale? Y luego hay otro manual específico sobre la carga de indicadores en la herramienta, ¿vale? Y aquí ya vamos a la parte de formulación de objetivos e indicadores, que ya hicimos un repaso ahora cuando estábamos viendo la parte de elaboración de proyectos, así que no me voy a entretener mucho aquí en esta parte, porque ya vimos las reglas de formulación, ¿no? El acrónimo SMART. Y lo que sí que quiero poner énfasis es en esta diferencia de los indicadores que están asociados a cada objetivo, ¿vale? Tenemos para cada tipo de indicador, o sea, para cada tipo de objetivo, perdón, un indicador que tiene una nomenclatura distinta, ¿vale? Para los objetivos estratégicos tenemos los indicadores estratégicos, para los específicos los de resultados y para los operativos los de realización. ¿Y cuál es la diferencia? Que a veces cuesta verla, pues que los estratégicos nos permiten medir la efectividad final del plan estratégico, ¿vale? Y están siempre asociados a los objetivos de gobierno y a la Agenda Canaria 2030. Los resultados, que son esa concreción, o sea, los objetivos específicos son esa concreción por centro directivo de los objetivos estratégicos, pues tienen asociados unos indicadores de resultado. ¿Y qué nos permiten medir estos indicadores de resultado? Pues
los efectos directos de las actuaciones que hemos puesto en marcha, ¿vale? Y ya por último, los indicadores de realización, los que están asociados a los objetivos operativos y los que vimos en el ejemplo que les puse antes, son indicadores pues, pues más operativos, porque se expresan como entregables o bienes o servicios producidos, ¿vale? Entonces, esa digamos que es la principal diferencia. Los estratégicos son muy genéricos, miden la efectividad del plan, los de resultados miden los efectos de las actuaciones que se han puesto en marcha, los resultados, pues eso se llama indicador de resultados, y los de realización, como somos operativos, pues van midiendo proyecto por proyecto, pues lo que se está produciendo en cada momento, ¿vale? Los indicadores, pues ya vimos un poco cómo se deben formular. Lo que sí, pues tienen que tener en cuenta que aparte de la meta que queremos conseguir, pues es necesario que establecer una periodicidad de medición e ir haciendo un seguimiento a través del valor inicial, el valor del que parto, y el valor actual, ¿vale? El valor actual es el que voy consiguiendo. Entonces, un poco ahora lo que muchos ya habrán hecho, pues tienen que definir ya ustedes por individualmente esos indicadores, a partir de ahí ver si ese indicador puede estar en el SIC o lo pueden hacer al revés. O sea, pueden ir al SIC, al Sistema de Indicadores Comunes, ver si hay un indicador que les pueda servir para su objetivo. En caso de que sí, estupendo, lo asignan. En caso de que no, pues hacen la formulación. Yo casi que prefiero que se empiecen con la formulación porque así no están sesgados. Porque claro, a lo mejor ven el SIC y dicen, uy, este me puede servir, pero no hacen esa reflexión de ver si realmente les sirve. De la otra forma, si ustedes se paran a formular un indicador y demás, se asegura un poco que realmente sea relevante para lo que quieren medir. Por eso lo ponemos en ese orden. Y si el indicador que formulaste, por lo que sea, no está en el SIC, que probablemente es lo que ocurra, pues habría que solicitar el alta del mismo al ISTAC, ¿vale? El formulario, ya saben dónde está en el entorno colaborativo. Esto ya creo que no me voy a volver a repetir. Es la forma de medir un objetivo, es decir, el establecimiento de un indicador. Y lo que quiero hacer énfasis es en esta parte, en diferenciar adecuadamente los indicadores de resultado y realización, porque nos hemos dado cuenta que cuando se van a definir proyectos y se tienen que establecer objetivos y por lo tanto indicadores, muchas veces se confunde y se establecen para los objetivos operativos indicadores que son más bien de resultados. Es verdad que el ISTAC muchas veces se da cuenta y les va a decir, oye, esto no es un indicador de realización, esto es de resultado, pero conviene que, pues aparte de que se los diga a ellos, pues que entiendan por qué es así y que tengan como en mente esas diferencias entre indicadores de resultado e indicadores de realización, ¿vale? Entonces, indicadores de resultados asociados a objetivos específicos. Lo que les dije antes, esto nos va a medir los resultados de todas las actuaciones puestas en marcha, ¿vale? Y nos va a permitir dar respuesta a la pregunta de qué hemos conseguido, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengan en mente. Yo creo que con esta pregunta y la siguiente van a poder ver la diferencia, pero con los indicadores de resultado, la pregunta que nos tenemos que hacer siempre es qué hemos conseguido, ¿vale? En este caso tenemos aquí un ejemplo. Imagínense que el objetivo específico es aumentar el número de visitantes en Canarias, ¿vale? Y como ejemplo indicador de resultado puede ser la tasa de crecimiento interanual del número de visitantes. Mi meta, el 10%, ¿vale? De un año a otro crezco un 10%. Esto efectivamente nos informa sobre qué hemos conseguido, ¿vale? Que era pues ese aumento del número de Canarias y si yo efectivamente llego a ese 10%, pues de verdad habré conseguido aumentar ese número de visitantes. Indicador de realización. Como estos están asociados a objetivos operativos de los proyectos y al final miden, o sea, se miden en términos de bienes o servicios producidos, pues por sí mismos no nos permiten ver si realmente hemos conseguido algo o no, ¿vale? Aunque muchas veces queramos, o sea, pensemos, vale, pues yo con mi objetivo operativo quiero conseguir esto y, y así quiero ver si he conseguido lo que yo pretendía. Eso no, eso se hace a nivel de objetivo específico. A nivel de proyecto yo tengo que ir midiendo la ejecución del proyecto, ¿vale? Y la pregunta que nos tenemos que hacer en este caso es ¿qué hemos hecho? No qué hemos conseguido, que es el indicador de resultados, sino qué hemos hecho, ¿vale? Entonces, imagínense que el objetivo específico que teníamos antes, pues
es aumentar el número de visitantes en Canarias. El indicador de resultado que teníamos es la tasa de crecimiento interanual del número de visitantes y un proyecto que ponemos en marcha para dar respuesta a este objetivo específico, es decir, ese aumento, es en la campaña de promoción de la marca turística de Canarias, ¿vale? Este es el proyecto. Entonces, el objetivo operativo será, pues, por ejemplo, implementar estrategias de marketing digital que capten la atención de un nuevo público objetivo, ¿vale? Entonces, en este caso, el indicador de realización será número de estrategias de marketing desarrolladas. ¿Por qué? Porque nos informa sobre qué hemos hecho en este caso, ¿vale? Está como, es muy operativo, ¿no? Si mi objetivo operativo era implementar estrategias, pues mi indicador será número de estrategias, ¿vale? Este es como un ejemplo muy, muy obvio, pero es para que vean cómo tiene que ser, ¿vale? Y aquí es, pues, el resumen, ¿no? Lo que les acabo de decir, pero con otro ejemplo. Por ejemplo, imagínense que nuestro objetivo específico ahora es mejorar la satisfacción del turista que visita el destino. Nuestro posible indicador de resultados será índice de satisfacción del turista medido a través de encuestas, ¿vale? Con este indicador vamos a poder saber si de verdad hemos conseguido ese objetivo que nos habíamos planteado, que era esa mejora de la satisfacción de la experiencia del turista, ¿vale? Y si para ese objetivo específico nosotros establecemos un proyecto, que en este caso puede ser el Plan de Iniciativas Sostenibles para el Sector, pues desarrollamos nuestros objetivos y uno de ellos puede ser integrar prácticas sostenibles para mejorar la percepción del destino, ¿vale? Y nuestro indicador de realización será número de medidas puestas en marcha relativas a la gestión de residuos, por ejemplo. Y este indicador nos va a informar sobre lo que hemos hecho o cuánto hemos hecho, ¿vale? Es decir, indicador de resultado que hemos conseguido e indicador de realización que hemos hecho, ¿vale? Muchas veces es difícil, o sea, porque al final cuando nosotros tenemos solo la visión del proyecto, automáticamente nos lleva a formular casi más indicadores de resultado que de realización, pero bueno, por eso lo estamos comentando aquí, para que tengan en mente siempre esa diferencia, ¿vale? Y que cuando establezcan un objetivo de indicador tengan siempre en mente que lo que queremos terminar midiendo es qué hemos hecho, ¿vale? Y yo ya me callo. Ya creo que me da que van a tener bastantes preguntas, así que si les parece voy a dejar a ver, aquí de grabar para que si quieren puedan activar la cámara y el micrófono. Un momento.